Visualice por un instante que es lunes por la mañana. Usted entra a su oficina, coloca la llave sobre el escritorio y exhala un suspiro al contemplar esa montaña de facturas, correos pendientes y reportes mensuales que parecen interminables. Percibe ese nudo en el estómago, la incertidumbre de que las horas no alcanzarán y que su jornada será una ejecución mecánica de trasladar datos, coordinar agendas y redactar respuestas que ha formulado un milar de veces. Es una rutina que drena la energía, pero es lo que tradicionalmente entendemos por trabajo. Ahora, cierre los ojos un momento y proyecte algo distinto. Suponga que mientras disfruta su primer café, una presencia digital ya ha filtrado esos cientos de correos, ha priorizado los urgentes y ha preparado borradores impecables para cada uno, replicando con exactitud su tono personal. Considere que ese informe que suele exigirle 6 horas de gráficos y tablas de Excel surge terminado en su pantalla en cuestión de segundos, sin una sola errata. No hablamos de un truco de magia ni de un escenario de ciencia ficción. Es una realidad que está llamando a la puerta de nuestras oficinas hoy mismo. Hace no mucho tiempo se creía que las máquinas solo vendrían a ocuparse de las labores pesadas, como cargar cajas en un almacén o ensamblar piezas en una cadena de montaje. Sin embargo, algo cambió drásticamente. Silenciosamente la tecnología aprendió a leer, a redactar, a analizar y, lo más sorprendente, a razonar de forma básica. Diversos estudios indican que hasta el 70% de las tareas que usted y yo realizamos sentados frente a una computadora podrían ser automatizadas en un plazo muy breve. Piense, por ejemplo, en Elena, una contadora que dedicó 2 décadas a perfeccionar su precisión con los números. Un día implementaron un nuevo sistema en su despacho. Elena temía que la desplazara, pero lo que ocurrió fue revelador. Las funciones que ella detestaba, como la transcripción manual de facturas, simplemente se esfumaron. No obstante, su capacidad para interpretar esos datos y dar asesoría estratégica se volvió más valiosa que nunca. El temor real no debería ser que el empleo desaparezca, sino que la labor, tal como la conocemos, se convierta en algo que aún nos cuesta dimensionar. ¿Qué sucederá con el recepcionista que coordina las citas? ¿Cuál será el destino del asistente legal que revisa contratos durante jornadas eternas? ¿O qué pasará con usted que tal vez siente que gran parte de su día se consume en actividades que no requieren todo su talento, sino solo su tiempo de ejecución? Estamos ante la transformación laboral más profunda de la era moderna. Y no se trata de robots con apariencia humana, sino de algoritmos capaces de procesar información a una velocidad que supera nuestra capacidad biológica. La cuestión no es si la inteligencia artificial llegará a su escritorio, porque la verdad es que ya se encuentra ahí, esperando que usted decida si será su mejor aliada o el motivo de su cambio forzoso. Hola a todos, qué alegría que me acompañen en esta ocasión. Soy Laura y si es la primera vez que nos sintonizan, les cuento que me fascina explorar cómo la tecnología está transformando nuestro entorno, pero siempre explicándolo de forma sencilla y directa. Yo no soy una experta en robótica, soy una usuaria como usted, que utiliza estas herramientas a diario y que ha sentido esa mezcla de asombro y cautela al observar la rapidez de estos avances. He dedicado las últimas semanas a analizar reportes de instituciones académicas prestigiosas para comprender qué hay de cierto en esa cifra del 70% de automatización. Hoy quiero desglosarlo con usted de la manera más clara. Mi objetivo es que al concluir este video, usted tenga una visión nítida de su posición actual y sepa cómo capitalizar este cambio en lugar de angustiarse por él. Así que póngase cómodo, porque vamos a descubrir qué procesos de su oficina están a punto de evolucionar para siempre. Para asimilar este giro histórico, primero debemos desmitificar el concepto de automatización. A menudo se asocia con la idea de una máquina sentada en nuestro lugar. Pero en la práctica, la automatización administrativa es como disponer de un asistente prodigiosamente veloz que no requiere descansos. Cuando mencionamos que la mayoría de las tareas son automatizables, no sugerimos que la mayoría de los profesionales perderán su puesto. Significa que las labores repetitivas y monótonas ya no serán nuestra responsabilidad. Observemos el sector de atención al cliente. Tradicionalmente, si usted tenía un inconveniente con un servicio, llamaba y un agente debía buscar su expediente en sistemas lentos, anotar el reclamo y derivarlo a otra área. Actualmente, una IA
puede comprender la raíz del problema en segundos, verificar su historial de manera instantánea y proponer una solución basada en patrones de éxitos previos. El empleado ya no malgasta minutos buscando archivos. Ahora su función es validar que la respuesta sea justa y gestionar el trato humano cuando la situación demanda empatía y criterio, elementos que la tecnología aún no posee. Ahora bien, ¿cuáles son los perfiles más expuestos en esta transición? Hablemos de los roles administrativos. Si su actividad principal consiste en gestionar calendarios, transcribir minutas de reuniones, elaborar informes estandarizados o categorizar correspondencia, usted forma parte del grupo que experimentará el cambio más drástico. La razón: estas tareas son basadas en normas lógicas y estructuras fijas, y a la inteligencia artificial se le da excepcionalmente bien seguir instrucciones estructuradas. Tomemos como referencia a los asistentes legales. Históricamente han invertido horas revisando centenares de páginas de jurisprudencia o contratos previos para localizar una cláusula específica. Una IA puede procesar 10.000 documentos en un minuto y destacar precisamente el párrafo que el abogado requiere. Esto implica que prescindiremos de los asistentes, no necesariamente, pero sí obliga a que ese profesional deje de ser un lector de documentos para convertirse en alguien que sepa cómo interrogar a la IA y cómo auditar la veracidad de lo que ésta entrega. Otro ámbito en plena metamorfosis es el contable y financiero. Gran parte de la contabilidad se basa en el procesamiento de comprobantes, la conciliación de cuentas y la detección de anomalías. Son procesos de precisión donde el error humano es común debido a la fatiga. Para un sistema de IA, esto es una tarea trivial que ejecuta con perfección quirúrgica. El contador del futuro no será quien realice los cálculos, sino quien tome decisiones financieras críticas apoyado en los análisis profundos que la tecnología le proporciona ya sintetizados. Entiendo que esto pueda generar cierta inquietud. Es posible que se esté preguntando: Laura, si el sistema se encarga de todo esto, ¿cuál es mi papel? Esta es la reflexión fundamental. La IA es brillante con los datos, pero es deficiente en el ámbito de las relaciones. Puede redactar un texto poético, pero es incapaz de sentir la frustración de un cliente molesto. Puede coordinar una reunión, pero no sabe negociar con un proveedor que atraviesa un mal momento personal. La gran mayoría de las tareas que se delegan a la tecnología son de proceso. Sin embargo, el valor real reside en las tareas de juicio. Ahí es donde su experiencia cobra relevancia. Esto abarca la resolución de dilemas éticos, la creatividad estratégica y primordialmente el contacto humano genuino. Si usted desempeña su labor en un entorno de oficina, su prioridad actual debe ser potenciar esas facultades que ningún algoritmo puede replicar. Consideremos un caso muy cotidiano: las reuniones. Frecuentemente se tornan largas y confusas, terminando sin acuerdos claros. Hoy en día existen aplicaciones que se integran a la videollamada, captan cada palabra, identifican a los interlocutores y apenas finaliza el encuentro distribuyen un resumen con los hitos y compromisos acordados. Esto libera a una persona de la tediosa tarea de redactar la minuta. ¿Cómo se emplea ese tiempo recuperado? Podría utilizarse para generar una idea disruptiva o para fortalecer el vínculo con el equipo. La tecnología nos devuelve minutos de vida para que volvamos a ser humanos en nuestro entorno laboral. Es comprensible sentir cierta resistencia. A nadie le agrada que le modifiquen el tablero de juego en plena partida. No obstante, conviene recordar lo que sucedió cuando se popularizaron las computadoras personales. Muchos vaticinaron que las oficinas quedarían desiertas. Al contrario, surgieron millones de ocupaciones que antes eran inimaginables. Con la IA estamos viviendo un fenómeno idéntico. Emergerán roles como auditores de algoritmos, diseñadores de flujos de trabajo automatizados o especialistas en ética tecnología aplicada. Usted no requiere convertirse en un programador experto. Lo que necesita es cultivar la curiosidad. Las herramientas actuales se operan mediante el lenguaje natural. Se trata, en esencia, de saber dar directrices precisas. Imagínese como el director de una orquesta. Su función no es tocar nada, ningún instrumento, sino saber cuándo y cómo pedirle a cada músico que intervenga para que la sinfonía sea perfecta. Si hoy me consultara por el mejor consejo para mantenerse vigente, le diría que comience a explorar. No espere una orden de un superior para familiarizarse con estas plataformas. Acceda a una versión gratuita de IA.
Solicítele que le ayude a estructurar un correo complejo, que le explique un concepto difícil o que organice sus prioridades del día. Pierda el temor a experimentar. La mejor manera de liderar la tecnología es integrándola en su flujo cotidiano como una extensión de sus capacidades. Proyecte su situación dentro de un año. Usted podría ser el colaborador que resuelve el doble de asuntos en la mitad del tiempo, no por un esfuerzo físico mayor, sino por una gestión más inteligente. Mientras otros oponen resistencia, usted ya habrá dominado cómo delegar lo denso a la máquina. Eso le otorgará no solo estabilidad profesional, sino una calidad de vida superior y más espacio para lo que realmente importa fuera del trabajo. Para finalizar, deseo que conserve esta reflexión. La inteligencia artificial no reemplazará a los profesionales, pero aquellos que la dominen seguramente ocuparán el lugar de quienes decidan ignorarla. Es una invitación a la evolución. No se trata de competir contra el software, sino de apoyarnos en él para alcanzar nuevas metas. Usted posee años de vivencias, intuición y esa chispa creativa que nos define. Use todo ese arsenal a su favor. El mañana de la oficina no es un entorno gélico de circuitos, sino un espacio donde finalmente podremos dedicarnos a crear y conectar, dejando que la tecnología se ocupe de lo rutinario. Confío en que esa perspectiva le haya brindado un nuevo enfoque. Me encantaría conocer su punto de vista. ¿Identifica tareas en su día a día que ya podrían ser automatizadas? ¿Siente entusiasmo o recelo ante este panorama? Por favor, comparta su experiencia en los comentarios. Los leo siempre con gran interés. Si este contenido le resulta útil y esclarecedor, le agradecería mucho que se suscribiera y nos dejara un me gusta. De ese modo me permite seguir difundiendo información tecnológica de manera accesible para todos. También puede enviarle este video a ese colega que siempre se siente desbordado por el papeleo. Seguro le será de gran ayuda. Muchísimas gracias por dedicarme estos 10 minutos de su atención. Recuerde que el conocimiento es la herramienta más eficaz frente a la incertidumbre. Soy Laura y nos encontraremos en el próximo video para seguir descifrando juntos este mundo fascinante. Web